Buenos días, mi nombre es Rodrigo Alejandro Hurtado Cortés y a continuación presento el ejercicio 3.1 de la tarea 3 en el módulo 1 de la materia de IoT a cargo del profesor Aragón, el cual es la creación de un oscilador con un 555. Nuestro objetivo: armar un oscilador utilizando un 555 en base a la suma de los últimos números de nuestras matrículas, el cual dio impar. Este se tiene que desarrollar de forma digital y en hardware, de modo que se puede emplear con un potenciómetro que nos permite variar la frecuencia entre 1 a 10 Hz. A continuación podemos ver el circuito desarrollado en Proteus. Tenemos una capacitancia fija de 1000 picofaradios y nuestra primera resistencia, una resistencia de 555, en realidad 557, y una resistencia B de 288. La conexión había sido analizada en clase, pero en general tenemos las conexiones a nuestro 555 y nuestra salida para probar su funcionamiento, el cual será probado más adelante. De igual forma tenemos los cálculos para los cuales se obtuvieron las correspondientes resistencias. Entonces, consideraciones para ambos cálculos. Nuestro tiempo 1 es igual a 0.693 por la resistencia B por la capacitancia. Nuestro tiempo 2 es igual a 0.6693 por la suma de la resistencia A más la resistencia B por la capacitancia. A partir de estas vamos a poder obtener un sistema de ecuaciones en el cual primero vamos a despejar B al dejar una capacitancia fija y posteriormente con B vamos a despejar A. Nuestro tiempo final es igual a la suma de los tiempos. Nuestro tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia y nuestra capacitancia, como lo había mencionado anteriormente, queda fija como 1000 picofaradios. Muy bien, tomando en cuenta que para un Hz corresponde al tiempo de un solo segundo en base a esta fórmula y que tenemos una distribución de un tiempo 1 como un 40% y un tiempo 2 como un 60%, tenemos 0.4 y 0.6 segundos. Haciendo el correspondiente cálculo con RB despejando la presente fórmula, obtenemos una resistencia B de 577 ohms, mientras que despejando tenemos una resistencia A de 288 ohms. Ahora bien, realizando el cálculo para 10 Hz, el cual corresponde a 0.1 segundos, en base a esta fórmula, nuestra distribución 40-60 nos da 0.04 y 0.06. Como podemos analizar, cambiaron los tiempos en una magnitud, entonces se va a recorrer de igual forma, de modo que nuestra resistencia B queda como 57 ohms y nuestra resistencia A como 28. Aquí, como mencioné, está fija únicamente para un segundo, pero podemos analizar su funcionamiento en el simulador en Proteus, el cual, como ves, se enciende, cambia entre un 40 a 60 y pues en realidad no hay nada más que ver, ya que este, como mencioné anteriormente, es fija. Ahora bien, analicemos el circuito en físico. Aquí tenemos nuestras dos capacitancias, las cuales son bastante grandes, de 1000 picofaradios. Nuestro nuestro potenciómetro, el cual fue sustituido por una de las resistencias, en este caso la resistencia A, mientras que nuestra resistencia B es fija. Esta se puede apreciar mejor en la otra imagen. De igual forma el 555 y un LED que nos permite analizar el funcionamiento correcto del oscilador. Aquí se puede apreciar mejor nuestro LED de testeo, nuestra resistencia B y nuestra resistencia A, el cual se convirtió en el potenciómetro, es decir, una resistencia variable que nos va a permitir, al alterar la resistencia, cambiar la frecuencia con la que se están haciendo las subidas y bajadas del oscilador. Muy bien, ahora bien, finalmente pasamos a nuestro funcionamiento. Aquí ya está conectado, ahorita está conectado como para una velocidad de 1 Hz, una frecuencia, disculpe, de 1 Hz. Pues como podemos ver, es bastante lento, ¿no? Consistente. A continuación vamos a mover el potenciómetro, lo vamos a mover aumentando la resistencia. Esto hace que dure mucho más tiempo. Si lo vemos para el otro lado, como es con poco se acelera, ahí nos pasamos, ya que este es bastante sensible, pero una vez ajustado podemos ver cómo la velocidad aumenta. De igual forma, si continuamos, podemos ver cómo esta disminuye, alternando entre la frecuencia de 10 Hz a 1 Hz. Este sería todo el funcionamiento del ejercicio 1. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Alejandro Hurtado Cortés y a continuación presento uno de los incisos del ejercicio 3.2 de la tarea de lógica secuencial síncrona de la materia del Internet de las Cosas, de Internet of Things, en el módulo 1, lógica computacional, a cargo del profesor Aragón. Nuestro objetivo es desarrollar una máquina de estados que siga la secuencia de la matrícula del alumno. En este caso vamos a utilizar el flip-flop trípode y mi matrícula es A01785854.
En base a las especificaciones del profesor, en las que se dice que un número no puede ser repetido, y en caso de que un número de la matrícula sea mayor a 7, hemos de sustituirlo por otro número que no haya sido utilizado anteriormente. Esta es nuestra combinación buscada. 0, 1, 7, 3, hasta aquí nos saltamos el 1, el 8 es sustituido por el 2 ya que no lo había utilizado y terminamos con 5, 4. Aquí podemos ver nuestro diagrama de estados, empezando en 0, 1, 7, 3, 2, 5, 4 y del 4 partimos hacia la repetición hacia el 0 nuevamente. A partir de esta se desarrolló la presente tabla de excitación. En esta podemos visualizar el estado actual, que sería del 0 al 7 en el número binario, donde solo marcamos aquellos que utilizamos y los que no los marcamos como cualquiera o X, que sería el caso del 6, ya que es el único número que no empleamos. El estado futuro al que queremos pasar partiendo de este, es decir, partiendo del 0 quiero llegar al 1, del 1 al 7, del 7 al 3, esto se puede ver reflejado aquí. Y de igual forma nuestras entradas, es decir, qué entradas necesitamos para que partiendo de este estado lleguemos a este estado. Dado que es un flip-flop tipo D, el estado futuro o el estado al que queremos llegar es completamente idéntico a nuestra entrada. Es decir, lo que pongamos en la entrada va a ser idéntico a nuestro estado futuro, por el funcionamiento del flip-flop tipo D. De modo que esta tabla es una copia textual completa de esta otra. Así pues, vamos a visualizar cómo en esta tabla de excitación vamos correctamente del estado actual al estado futuro según nuestro diagrama de estados. Del 0 partimos al 1, del 1 partimos al 7, del 7 partimos al 3, del 3 partimos al 2, del 2 partimos al 5, del 5 partimos al 4 y del 4 partimos a 0. Tal como se mencionó, 6 se queda en X completamente o cualquiera de ambos. Muy bien, a partir de nuestra tabla de excitación es necesario desarrollar mapas de Karnoff para, partiendo de las entradas, saber qué necesitamos para pasar del estado actual Q al estado siguiente o futuro Qt más 1. Esto se realiza a través de mapas de Karnoff, de modo que identifiquemos la combinación de salidas de los FFs, que es la entrada correspondiente para su máquina de estados. Es decir, vamos a retroalimentarlos y lo único que nosotros vamos a dar dentro del circuito es conectarlos todos al mismo reloj y únicamente dado que empezamos en ceros, podemos colocar un reset. Dicho reset inicialmente en 0 va a forzar todas las salidas a ceros y una vez este reset esté en 1 va a empezar la máquina de estados en la secuencia partiendo del 0 y repitiéndose hasta que el reset vuelva a ser puesto en ceros. Muy bien, entonces desarrollamos los mapas de Karnoff en base a las columnas de solución que obtuvimos. En el caso de la columna D1, que puede ser vista como esta, tenemos dos grupos, este y este. El primer grupo es Q2 negada con Q3. Nuestro segundo grupo es Q2 y Q3 negada. En nuestra segunda columna tenemos de igual forma dos grupos, nuestro primer grupo, nuestro segundo grupo, donde el primer grupo es Q1 negada, Q3, y nuestro segundo grupo es Q1, Q2. Finalmente, en nuestra tercera tabla tenemos un grupo, dos grupos, tres grupos, donde nuestro primer grupo es Q1 negada, Q2 negada, nuestro segundo grupo es Q1 negada, Q3 negada, y nuestro tercer grupo es Q1, Q2. A partir de las mismas salidas es como se construye nuestro circuito. Muy bien, aquí podemos ver inicialmente una visualización del circuito realizada en Proteus. Podemos analizar cómo nuestros tres flip-flops del tipo D están todos conectados al mismo reloj, que sería este. Vean cómo todos van hacia el mismo clock. Y cómo todos nuestros resets están conectados a este logic state. Ahora que está en ceros, se mantendrá en ceros, pero en cuanto este cambie a 1, se va a comenzar con la secuencia. Y aquí podemos analizar que debajo de cada uno de los flip-flops se desarrolló la función correspondiente vista en los mapas de Karnoff. Partiendo de las salidas. Aquí en este caso, en lugar de utilizar una 7404, que podría ser el negador partiendo de la salida actual, podemos utilizar la salida de Q negada de cada uno de los flip-flops para cuando esta era empleada. Y aquí podemos analizar cómo, por ejemplo, aquí
se ordena a todos los que parten de Q1, la línea de todos los que parten de Q2, la línea de todos los que parten de Q3, del Q1 negado, que sería hasta arriba, del Q2 negado y de igual forma del Q3 negado. Como habíamos visualizado antes, he aquí la suma de nuestras dos multiplicaciones, de igual forma la suma de nuestras dos multiplicaciones y la suma de nuestras tres multiplicaciones utilizando 2 OR. Fíjese que partiendo de las salidas del mismo flip-flop, esta se vuelve la entrada de, en este caso nuestra entrada del Q3, nuestra entrada del Q2 y nuestra entrada del Q1, a partir de las cuales el circuito se retroalimenta y empieza este ciclo partiendo de cero según la secuencia antes establecida. Visualicémoslo aquí. Entonces, ponemos parte a 1, 7, 3, 2, 5, 4 y se reinicia. En este caso lo dejé funcionar 2 veces de modo que se aprecie la repetición del circuito. En cuanto a nuestro reset es puesto a 0, la salida se fuerza a 0. Y cuando este vuelva a ser 1, se va a reiniciar esta máquina de estados, dando los números en la secuencia ya antes establecida. Gracias por su atención. Bueno, hola, soy Grecia y voy a estar presentando de la actividad 3, el segundo, el segundo inciso. Yo hice el flip-flop de tipo JK, en donde pues mi matrícula es 017138876, pero pues para quedarnos con lo de 3 bits, cambié el 8 por un 2. Y entonces pues creamos el ciclo de 0173226. Y puedo hacer mi tabla de estados de excitación y con los mapas de Karnoff que gracias al profesor pude descubrir ah, cómo iban las tablas y para poder ayudarme con la simulación. Este, bueno, aquí falta actualizar, pero la J1, es Q2, ya que tenemos que circular, agrupar el grupo de abajo, y como es uno, pues es Q2, y como es am, y cero acá, pues no circulamos todo como habíamos hecho previamente. Entonces nos movemos a la simulación de Logically, bueno, Logisim, en donde como tenemos 3 bits, pues tenemos 3 flip-flops de JK y pues tenemos nuestro este display de 7 segmentos. Entonces, para poder empezar esta simulación, eh, le damos en los ticks y entonces aquí pues va a ir circulando por la simulación. La verdad no sé por qué no sale bien en Logisim am, los números, pero con cada flip-flop, pues como podemos ver, nos da el uno o el cero que va creando ahí los números usando bits. Y tenemos aquí nuestro reloj, nuestra constante y algunas compuertas. Entonces, mientras va circulando el- la simulación, pues podemos ver el ciclo. eh, Como aquí empieza en cero, vamos al uno, vamos al 7, al 3, al 2, al 6 y otra vez al cero. Idealmente, pues aquí tienen que salir los números y el ciclo. Como vemos, empezamos en cero y acabamos en cero. Y pues sí, gracias al profesor que estuvimos ahí un buen rato viendo por qué no me salía bien. Saltaban dos, entonces pues nos dimos cuenta que aquí inicialmente habíamos visto que pusimos la respuesta como el uno.
que pues en verdad es el Q2. Entonces falta actualizar esta página, pero la simulación, como hemos visto, pues ya quedó está actualizada. Y pues sí, como vimos, el ciclo fue del 0, 1, 7, 3, 2, 6, con los 3 bits. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Alberto Pasaya González y voy a hablar sobre el problema que consiste en generar una máquina de estados que cursa los números de nuestra matrícula en orden utilizando un flip-flop tipo T o tipo toggle, el cual se caracteriza porque es básicamente un flip-flop JK con las dos entradas conectadas entre sí, y cuando esta ahora única entrada tiene un valor de high o un uno lógico y se actualiza el reloj, es decir, se percibe un cambio a través de un flanco de reloj, se invierte el valor que está almacenado en el flip-flop. Entonces, aquí vamos a observar cómo está construida. Bueno, primero hay que mencionar que mi matrícula es un poco repetitiva y aparte cuenta con números que están fuera de lo que se pide en esta actividad, ya que contamos con un 8, el cual requeriría ya de 4 flip-flops. Y al mismo tiempo tenemos que se repite el 0 y el 5. Entonces hicimos unos cambios con los valores más inmediatamente presentes o disponibles y quedamos con la secuencia 0, 1, 7, 4, 3, 6, 2, 5. Vamos a ver aquí cómo es que construimos nuestra tabla de excitación. Podemos ver que empezamos en el estado 0 y pasamos al estado de 1, después pasamos del estado 1 al 7, del 7 al 4, del 4 al 3, del 3 al 6, del 6 al 2 y del 2 al 5, e idealmente del 5 al 0 en este caso. Y podemos observar aquí, vamos a construir la tabla que se genera al notar las diferencias entre los cambios entre un estado y otro. Aquí cada discrepancia que encontremos la anotaremos como un 1 y si no hay discrepancia la anotaremos como un 0. A partir de esa tabla podemos sacar los siguientes mapas de Carnot, que si nosotros evaluamos obtenemos las siguientes funciones lógicas. Utilizando estas nosotros podemos generar el siguiente circuito. Y este es el circuito que representa nuestra máquina de estado. Entonces, si nosotros actualizamos el reloj, generamos un flanco de reloj, podemos ver que pasamos del 0 al 1, del 1 al 7, del 7 al 4. Creo que sí está. Nada más confirmando, sí, 7, 4. 4, de ahí pasamos al 3, de ahí el 6, de ahí llegamos al 2 y pasamos al 5 y con un flanco más reiniciamos a 0. Y así podemos ver que podemos cursar a través de la matrícula nuestra máquina de estados una cantidad indefinida de veces. Entonces, bueno, este es el circuito que caracteriza este problema.